Reporte Fundarredes del 31 de octubre al 6 de noviembre 2020. La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, determinó que existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela se han producido delitos de lesa humanidad, competencia de la Corte. En este sentido, la oficina solicitó información sobre los procedimientos internos relevantes en Venezuela y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma. Fundarredes elevó ante instancias internacionales una denuncia formal sobre la grave vulneración de los derechos fundamentales de los migrantes forzados venezolanos, quienes huyen del país por la emergencia humanitaria compleja agravada con la pandemia por la COVID-19, y en ese trayecto sufren tratos crueles, inhumanos y degradantes, robos, extorsión, agresiones sexuales, además de enfrentar cuadros severos de deshidratación, desnutrición y problemas de salud producto de las largas caminatas, especialmente los grupos más vulnerables como son mujeres, niños y personas de la tercera edad. La denuncia fue presentada ante la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría para Venezuela de la misma institución, la Relatoría Especial de Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas, la Relatoría Especial de Derechos de la Niñez y ante la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Fundarredes documenta a diario las vulneraciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela durante la pandemia por la COVID-19. En medio de este escenario, el fallecimiento de 2 ancianos con acentuados síntomas de desnutrición en la ciudad de Caracas conmocionó a la opinión pública nacional y llamó la atención sobre las precarias condiciones que atraviesan los adultos mayores venezolanos jubilados y pensionados, cuyos ingresos no les permiten una alimentación adecuada y menos aún el acceso a medicamentos para preservar su salud. Gremios de salud y educación volvieron esta semana a las calles para exigir salarios dignos y óptimas condiciones de trabajo. UNICEF llamó la atención sobre el mal uso de los donativos de ayuda humanitaria para los niños venezolanos, luego de denuncias en las que se señalaba a algunos candidatos oficialistas de aprovecharse de estos recursos para hacer campaña política. UNICEF hace un llamado a todos los actores políticos a no instrumentalizar la ayuda humanitaria que se distribuye en Venezuela, cuyo objetivo es estrictamente apoyar a los niños, niñas, adolescentes y sus familias, publicó la organización en sus redes sociales. En Zulia, al menos 15 kilómetros de costa han sido contaminadas por un derrame petrolero en el lago de Maracaibo que afecta principalmente a la parroquia El Bajo de Maracaibo, donde 1.800 pescadores se quedaron sin empleo porque no pueden hacer su trabajo, ni salir en sus botes, ni lanzar sus redes. Denuncian que la Curva del Muerto, Montenegro y Bajo Grande son los sectores que han perdido su modo de vida. En Apure, activistas de Fundarredes realizaron una encuesta entre las amas de casa, quienes dejaron en evidencia la crisis humanitaria compleja que agobia a diversas comunidades, donde más del 70% de los hogares cocinan con leña ante la escasez de gas y servicio eléctrico, haciendo una sola comida al día. Debido al alto costo de la vida, los niños lactantes consumen como alimento solo agua de pasta, deviniendo en una dieta insuficiente que conlleva retrasos en su crecimiento y desarrollo, bajo peso y desnutrición. En Delta Amacuro, indígenas guarao fueron interceptados por efectivos militares venezolanos y obligados a retornar a sus territorios originarios cuando trataban de migrar hacia Brasil, huyendo de la crítica situación que atraviesa el país. En Amazonas, indígenas del pueblo Jibi de las comunidades Rueda, Coromoto, Platanillal y Brisas del Mar, entre otras, siguen emigrando masivamente a través de caminos irregulares hacia los departamentos fronterizos del Bichada y Guainía, en Colombia, buscando mejores oportunidades de vida ante la grave crisis económica que vive el país y que afecta a esta población vulnerable. Indígenas de los municipios Atabapo, Manapiare y Autana denunciaron la fuerte presencia de la guerrilla colombiana en municipios donde se practica la minería ilegal e instaron al ejército venezolano a utilizar su artillería para expulsar a los grupos armados irregulares que destruyen las reservas naturales de la zona. Señalan además que integrantes de la Armada Nacional están confabulados con los guerrilleros para la extracción ilegal de oro en las más de 100 minas ilegales que funcionan en la zona. Comparte, ayudemos a vencer la censura en Venezuela. Consulta esta y otras informaciones en nuestro portal www.fundarredes.org.